Bueno, hola, soy Álvaro Lavín de la compañía Teatro Meridional y ahora mismo estáis viendo los últimos momentos del montaje, que estamos en Las Naves. Vamos a estar en Valencia 18, 19 y 20 de diciembre haciendo nuestro último montaje, Los esclavos de mis esclavos, un texto de Julio Salvatierra sobre 3 cooperantes secuestrados en la frontera de Afganistán con Pakistán. En Meridional siempre nacen de las cosas que nos van emocionando, que nos importa contar. Utilizamos un poco el teatro también para dejar una impronta sobre cómo estamos en la vida y lo que nos interesa, e incluso aquello que nos gustaría o soñamos con cambiar, ¿no? Entonces, Julio había leído varios testimonios de secuestrados occidentales por talibanes, y le interesó mucho, sobre todo uno de un irlandés que estuvo 4 años secuestrado, y a raíz de ese interés del dramaturgo de la compañía, pues todos alrededor empezamos a soñar, a pergeñar una posible vía dramatúrgica, y él nos sorprendió con un texto que, como actores y a mí como director, desde luego te atraviesa completamente. Es muy caro en teatro cuando encuentras una historia que realmente te emociona tanto y te parece tan fundamental a la hora de tener que llegar al espectador, ¿no? Y así surgió el espectáculo. De ahí pues ya empezamos a crear el equipo de producción, con Luis Perdiguero a las luces, que es nuestro iluminador de siempre, con Alberto Granados, un músico muy joven con el que habíamos tenido la oportunidad de coincidir este verano y que nos interesaba mucho también el ambiente sonoro, el grupo de actores que forman parte ya de la historia meridional. Y la verdad es que estamos muy... Acabamos de estrenar hace muy poquito, el 24 de octubre en Carballo. Va muy bien la gira, estamos muy felices, pero todavía es ese espectáculo con el que te tienes que encontrar como actor también, ¿no? Poco a poco ir respirando ese feedback que le produce al espectador. Y al mismo tiempo nos entusiasma mucho porque alrededor de la función se van concretando otra serie de proyectos, como son coloquios, como son pues la gente de ACNUR, que se interesa mucho por lo que estamos haciendo, y muchas veces el espectador después de la función se queda interesado después de haber visto este otro prisma, ¿no? Una vez que nosotros decidimos que no queríamos quedarnos solo con la información que nos llegaba, sino que nos interesaba mucho que Julio fuera rascando poco a poco cómo contarían las gentes que nacen y que viven en estos países esa historia que a nosotros nos llega también tamizada por los medios, y el espectador vamos viendo que también le interesa eso y está siendo muy gratificante. El espectáculo son 3 occidentales que por diferentes razones han sido secuestrados por la gente que vive de diferentes maneras en Afganistán y en Pakistán. No son solo talibanes. Y hay una mujer que es la que viene a entregarles, a darles comida todos los días. Y Julio es muy interesante porque es un espectáculo además que habla de la condición de la mujer. No solo en la sociedad que nosotros, en la que vivimos y que tanto conocemos, sino en otras sociedades a las cuales muchas veces no prestamos oídos. Y tenemos una opinión ya formada sobre lo que se nos cuenta que está bien y que está mal. Julio lo que hace es decir, oye, intentemos dar voz también a esas mujeres. ¿Qué nos contarían las mujeres que están debajo de estas telas, que están escondidas? ¿Por qué lo hacen? ¿Realmente es que se sienten indefensas, como nuestra sociedad piensa? O a lo mejor ellas tienen otra manera de enfrentarse a todo esto y estaría bien que escucháramos. Y entonces también le da voz a esa mujer, que desde luego para nosotros es un punto y aparte en el espectáculo y que hasta nosotros como actores y como director nos ha hecho enfrentarnos a toda esta realidad con mucha cautela, con mucha calma, con mucho interés de oír diferentes fuentes para saber realmente cuáles son las diferencias, ¿no? Sobre todo en las mujeres, en la condición de la mujer y en la relación de la mujer con esta otra religión, ¿no? Desde luego, te diría que como persona que está siendo un proceso muy interesante porque uno mismo va descubriendo prejuicios, va descubriendo información que parece que tiene ahí desde siempre, y que el teatro sirva para sacudirnos y para que nos preguntemos otras cosas nos parece que es muy valioso. Jugamos con 2 mundos. Uno es la cueva, donde nuestros 3 personajes están secuestrados desde hace varios meses, van llegando uno detrás de otro, donde se van conociendo, donde de alguna manera Julio también le regala al actor la posibilidad de decir cómo nos defenderíamos, ¿no? En esta situación. Y siempre él ha defendido, y yo como director también he apelado a eso, el trabajo que hacemos en escena, es decir, el sentido del humor nos caracteriza, nos diferencia, ¿no? Y yo creo que aún en los momentos más trágicos y más dolorosos de la existencia, el ser humano puede apelar siempre al humor, puede apelar siempre al sentido del humor, a la imaginación, a intentar soñarse en otros mundos. Y esa es la cueva desde donde nuestros personajes, mirando al único agujero que hay arriba y porque de vez en cuando entra un poquito de luz, sueñan qué sería de su vida, qué va a ser en el futuro, intentan olvidarse de esa espada de Damocles que tienen continuamente sobre la cabeza, porque cada vez que se abre la puerta, y estos son testimonios de los secuestrados realmente, donde basó Julio, se inspiró, digamos, para el texto que ha escrito, los secuestrados hablaban muchas veces de que se abría la puerta y no se sabía si venía alguien que te iba a dar de beber té, si venía alguien que iba a compartir contigo una
partida de ajedrez o si realmente había llegado tu hora y venían a ejecutarte, ¿no? Y luego al mismo tiempo jugamos con proyecciones audiovisuales. Nos interesa mucho el mundo audiovisual. Somos una productora de cine. Dentro de muy poquito estrenaremos nuestro primer largometraje a primeros del año que viene, que se llama La Puerta Abierta, protagonizada por Carmen Machi, Terele Pávez y Asier Echandía, que ya aprovecho para contaros, estamos muy ilusionados. Pero nos acercamos al teatro también siempre desde el audiovisual e intentamos, a través de las imágenes, un poco hacer que el espectador salga también de esa quietud, de esa parsimonia que ocupa a estas tres personas en esa cueva donde parece que llevan tanto tiempo ocupando, y mostramos, pues, intentamos que la gente se acerque a un Afganistán que no es el que nos llega por el telediario. ¿Cómo viven estas personas? ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo son sus fiestas? ¿Cómo es en Kabul pasear por un parque si existe esa posibilidad? Y claro que existe. Y entonces también intentamos que el espectador un poco se sitúe a través del audiovisual desde dónde parte el origen de la historia, desde dónde se lo estamos contando. Entonces conjugamos esos dos mundos. La luz es fundamental, y además este viene un poco, es una luz donde... Entonces una luz casi que viene cenital, ¿no? Porque es ese único agujero por donde de vez en cuando entra un poquito de luz. Y el diseño de Luis Perdiguero es estupendo porque además cuando tú como actor te das cuenta que todo lo que te envuelve, ¿no?, te ayuda a componer el personaje, es una lotería a la que hay que agarrarse y aprovechar. Pues yo te diría algo con lo que soñamos, ¿no? Que el teatro sirva un poco para intentar abrir la mente, que no nos quedemos solo con lo que tenemos. El espectáculo es entretenido, ya digo, tiene muchísimo humor. Jugamos siempre con esa línea entre lo trágico y lo cómico, ¿no? ¿Cómo sobreviviríamos? ¿Cómo saldríamos de esta situación? Pero al mismo tiempo, una historia que nos habla sobre todo de la condición de la mujer, de la religión, de qué posición tiene la mujer en cada una de las religiones, la que conocemos más y la que nos es más lejana, ¿no? Yo creo que es una muy buena oportunidad para que se nos abra la cabeza y nos demos cuenta que muchas de las cosas que están ahí tan amuebladas y tan ocupando un espacio que no se mueve desde hace mucho tiempo se pueden tambalear. Y bueno, espero que eso sea lo suficientemente atractivo para que el espectador se venga a verlo.